Bien, buenos días. Vamos a dar inicio al segundo día de actividades de este curso de farmacocinética clínica que, bueno, el año pasado tuvimos ya una primera versión de este curso y em, con mucha alegría veo en esta oportunidad que hay incluso algunos estudiantes que vienen entre comillas, pero asisten desde otros países. Así que es muy interesante finalmente también ir conociendo esas otras realidades a nivel latinoamericano de el avance y desarrollo de la farmacocinética clínica, que yo creo que estamos en un momento de transición desde una farmacocinética clínica más clásica hacia una farmacocinética clínica más moderna. Espero que durante el desarrollo de este curso podamos ir discutiendo sobre esta nueva enfoque de aplicar este conocimiento tan importante dentro del uso de los medicamentos, que es este conocimiento denominado farmacocinética. No es fácil desarrollar la farmacocinética, hay muchos eh, desafíos que a veces son de alto costo, alto valor, em, y en el mes de junio de este año, sí, en junio aproximadamente, tuve la oportunidad de desarrollar un workshop de farmacocinética clínica y ahí tuve la oportunidad de ver los avances también un poco a nivel regional y latinoamericano. Y para mi sorpresa, la verdad es que pensé que a nivel regional, sobre todo en países que hacen de pronto mucho más farmacología e investigaciones farmacológicas que lo que se hace en Chile en cuanto a Brasil y México particularmente, observo que todavía hay un desafío a nivel regional de masificar la aplicación de la farmacocinética en un ámbito clínico. Em, Creo que ahí hay dos principales limitaciones que tenemos que ir resolviendo para poder generar más datos que nos aporten eh, a la toma de decisiones cuando desarrollamos evaluaciones de posibles interacciones, por ejemplo, farmacocinéticas, o cuando queremos hacer un ajuste de un medicamento en una población específica, eh, o bien cuando estamos en presencia de algún daño fisiopatológico y se pueden alterar ciertas vías de eliminación de los fármacos. Yo creo que el quehacer y el devenir farmacéutico en el área clínica y en particular en la aplicación de los conceptos y conocimientos de la farmacocinética eh, está muy interesante y por lo mismo agradezco la, la, la posibilidad de tener esta instancia de conversar con ustedes sobre algunos tópicos, algunos temas que he ido desarrollando dentro de mi vida profesional en los últimos 10 años. Hoy día vamos a conversar particularmente de las interacciones farmacocinéticas y en la segunda parte vamos a analizar un poco qué debemos considerar para organizar una unidad de farmacocinética clínica. Esta primera clase de interacciones farmacocinéticas la organicé en función un poco de elementos básicos y obviamente analizando cuáles son los impactos sobre la respuesta farmacocinética, cómo pueden ir modificándose algunos parámetros farmacocinéticos cuando estamos en presencia de una interacción entre fármacos y una interacción del fármaco o el producto farmacéutico con una dieta, que también pueden ocurrir ciertas interacciones farmacocinéticas en ese nivel y sobre todo diría que han ido generándose también algunos estudios interesantes en esta área cuando se estudian las posibles interacciones entre los fármacos y algunos eh, jugos de frutas. Particularmente hay muchas investigaciones entre interacciones de medicamentos con el jugo de pomelo. Así que em, traté de sintetizar algunos elementos que son, yo diría, que los principales a considerar cuando estudiamos interacción y también cuando nos vamos a proponer el desarrollo de una investigación farmacocinética. Em, Así que bueno, vamos a comenzar esta primera clase. Y bueno, lo que espero en adelante entonces es que cada uno de ustedes pueda exponer
algunas características básicas, clínicas y metodológicas de las interacciones farmacocinéticas, ¿ya? Yo diría que solo conocemos una parte del enorme universo de posibles interacciones que pueden ocurrir cuando ya comenzamos a asociar medicamentos, que es muy común en la farmacoterapia. No solamente nos enfrentamos a veces a interacciones entre dos fármacos, sino que entre 3, 4 o más fármacos. Y ahí probablemente la disponibilidad de información confiable para poder predecir una posible interacción cuando estamos combinando diferentes medicamentos, yo diría que es muy escasa esa información. Y por lo tanto ahí, sobre todo cuando esa información es escasa, tenemos que recurrir a las bases a entender los mecanismos de esas interacciones farmacocinéticas para poder predecir situaciones que no están eh, en extenso descritas, ya sea o en investigaciones que se están publicando de manera diaria o en el prospecto de información de medicamentos, que es la primera fuente de información que tenemos cuando queremos acceder a identificar también cuáles son las posibles interacciones y cuáles de ellas tienen una significancia clínica. Y eso también es lo que tenemos que preguntarnos siempre. Bueno, ¿cuál de todas las interacciones, van a ocurrir siempre interacciones, pero cuál de ellas son significativas y cuáles de ellas ya pueden conllevar una posible toxicidad o ineficacia al tratamiento? ¿Ya? Así que en este sentido creo que hay muchas oportunidades también de hacer investigaciones que parten desde la descripción de un caso clínico hacia ya proponer, por ejemplo, un estudio con financiamiento desde una compañía farmacéutica o por parte de estos proyectos con financiamiento del Estado como un proyecto FONIS, ¿ya? Que nos permita desarrollar sistemas de farmacocinética clínica, por ejemplo, para estudiar en detalle interacciones que pueden ser significativas, ¿ya? Entonces, tenemos un gran desafío en los próximos años. Tenemos que saber organizarnos para poder ir entendiendo de mejor forma cuál es esa respuesta y devenir de los medicamentos una vez que ya se alcanza el registro ante una autoridad reguladora de medicamentos. Cuando ya alcanzamos esa fase dentro del desarrollo de un medicamento, se han descrito algunas interacciones farmacocinéticas, se han hecho estudios específicos para evaluar si interacciona o no con algún tipo de alimento, se hacen estudios farmacocinéticos dirigidos cuando hay un mecanismo que fundamenta una posible interacción. Hoy en día ya entendemos que hay fármacos denominados dentro de la nomenclatura se me confunde el término, perpetrator, que es perpetrador o que afecta la farmacocinética de manera significativa de otro medicamento. Y ahí, por ejemplo, tenemos que recordar que hay medicamentos que tienen una capacidad de ser inductores o inhibidores fuertes o potentes, que significa eso que no solamente van a generar un cambio en la respuesta farmacocinética, sino que van a generar un cambio tan significativo que puede conllevar un fracaso en la respuesta terapéutica de uno de los medicamentos que ha sido víctima de los efectos de este medicamento que se está asociando con otro objetivo terapéutico de pronto, pero que es una necesidad y por lo tanto ahí yo diría que también en el futuro tenemos que avanzar hacia la descripción de una interacción farmacocinética de tipo cualitativa, ¿ya? Hacia una interacción de tipo cuantitativa. ¿Vale? Es decir, ahora tenemos que entender cuál es la dosis y concentración de ese fármaco que puede generar un efecto eh, que va en perjuicio de la respuesta terapéutica de otro medicamento. ¿Ya? Ya hoy en día hay una asociación de tipo cualitativa. A más B genera una respuesta conocida. Ahora la pregunta es, ¿qué cantidad de B genera una interacción significativa sobre la respuesta farmacocinética de A? ¿Ya? Y para eso debemos primero posicionarnos en que la farmacocinética es una disciplina nueva, sobre todo en nuestra región, pero que es una disciplina que nace ahí cerca de la década de los 60 y 70 en Estados Unidos. Principalmente comienzan a generarse los primeros
centros de investigación farmacocinética y grupos de investigación potentes en esta área. Y en la actualidad tenemos diferentes enfoques modernos para abordar problemáticas asociadas a la farmacocinética, por ejemplo, estudiar la influencia de una covariable como un polimorfismo genético o una combinación de medicamentos sobre la respuesta farmacocinética o la variabilidad de un determinado medicamento. Y eso no es algo que surge espontáneamente, surge de la combinación entre las bases de las ciencias farmacéuticas y farmacológicas con las ciencias informáticas, y esta mixtura, además de ir generando modelos computacionales para hacer análisis bioestadístico y modelamiento computacional de índole farmacológico y farmacocinético, surge probablemente en los últimos 10 años explota esta área a nivel global, pero los primeros software que se desarrollan para hacer, por ejemplo, farmacocinética poblacional, que es una de las áreas de la farmacometría, eso es algo que se desarrolla mucho antes, quizás ahí en la década de los 80. Entonces, vamos a revisar algunos aspectos clásicos de la farmacocinética clínica, que son algunos estudios que ya llevan varias décadas publicados, y por otra parte vamos a abordar algunos conceptos más modernos para entender cómo podríamos estudiar y también comprender cómo se estudia en la actualidad una interacción farmacocinética cuando está desarrollándose un medicamento, que en todos estos nuevos estudios se aplican conceptos asociados a la farmacometría que comprenden, recuerden, esos tres aspectos, ¿ya? Que es el modelamiento farmacocinético que estuvieron analizando ayer, por ejemplo, los modelos compartimentales y no compartimentales. Por otra parte, hay que englobar una serie de conceptos estadísticos en este estudio de farmacometría, que los van a analizar con más detalle con el profesor Manuel. Y por otra parte, necesitamos trabajar con herramientas de simulación computacional, ¿ya? Eso es, yo diría que el último desafío que tenemos. Entonces, ¿no? Realmente tal, los farmacéuticos no estamos muchas veces involucrados con las ciencias informáticas, pero en la actualidad hay una serie de programas para hacer diferentes tipos de análisis, ¿ya? Hoy día y en las próximas clases les voy a ir mostrando algunas herramientas informáticas, algunas son gratuitas, otras son asociados a una licencia que hay que pagarla. Eh, durante las próximas semanas van a tener acceso a un software que se llama PrecisePK, que es con el que vamos a trabajar más activamente en la última sesión, ¿ya? Y ese software, yo diría que en la actualidad también incluye algunas covariables referentes a la influencia de la combinación de medicamentos sobre la respuesta farmacocinética. Y entonces podemos utilizar estos modelos que consideran interacciones para poder hacer ajustes de dosis. Lo que les comentaba al inicio, que estamos viendo un poco una transición en lo que llamamos farmacocinética clínica, en el sentido de que clásicamente hemos trabajado con rangos terapéuticos de referencia para una serie de fármacos, principalmente fármacos de estrecho margen terapéutico. Por ejemplo, sabemos que el rango terapéutico de ácido valproico, un antipiléptico clásico, es de 50 a 100 microgramos por mililitro, ¿ya? Y muchas veces entonces lo que se hace en la práctica clínica, desde probablemente la generación de este conocimiento de entender que el ajuste de dosis de ácido valproico puede ser mejor realizada cuando tenemos datos de concentración del individuo, entendiendo que la misma dosis no va a generar las mismas concentraciones en todas las personas, y eso obedece a la influencia de una serie de covariables y de la misma variabilidad interindividual de cada medicamento. Entonces, en la actualidad hay muchas, a nivel global, en Chile un poco más escaso el número, pero hay varias terapias que hoy en día se monitoriza su respuesta de acuerdo a el seguimiento y evolución de las concentraciones en el tiempo una vez que se inicia la terapia. Y muchas veces utilizamos, en el marco de la farmacocinética clásica, el siguiente criterio, de evaluar si las concentraciones
mínimas que se obtienen, por ejemplo, en un estado estacionario, cuando ya se alcanza ese equilibrio farmacocinético. Vamos a monitorizar entonces si esas concentraciones mínimas que se encuentran en el estado estacionario están dentro de un rango terapéutico de referencia, ¿ya? Y muchas veces, sin la utilización de un modelo matemático, en función del resultado que se obtenga, si está sobre ese rango o bajo, se hacen luego entonces ajustes proporcionales a la concentración estudiada u observada, ¿sí? Y la verdad es que eso ha ido cambiando, y particularmente yo diría que el caso más ejemplar es el caso de la vancomicina, en el cual desde una mirada clásica se utiliza se utiliza un rango terapéutico de referencia y se evalúa si una concentración monitorizada, que puede ser la concentración mínima o predosis, se encuentra o no dentro de un rango terapéutico de referencia. Pero en la actualidad la sugerencia es no utilizar un rango terapéutico de referencia, sino que a partir de la utilización de modelos farmacocinéticos poblacionales, hacer un cálculo, se puede hacer un cálculo del área bajo la curva en el tiempo para una determinada dosificación. Y entonces utilizamos ese marcador, no una concentración que es una métrica que se mide en el tiempo, sino que se calcula un parámetro farmacocinético que es área bajo la curva, y se evalúa si el área bajo la curva durante un periodo de 24 horas está sobre o bajo un límite o rango terapéutico de referencia, que es distinto a ese rango terapéutico que existe para una concentración, ¿ya? Y esto no ha sido un proceso fácil porque, insisto, requerimos primero la descripción de modelos farmacocinéticos poblacionales, pero luego tenemos que alojar esos modelos en herramientas informáticas para que mediante un ajuste de dosis de tipo bayesiano realicemos una predicción de las concentraciones y eventualmente un ajuste de la dosis en el tiempo. Entonces, esta transición que estamos viendo para ya algunos fármacos cuya farmacocinética se ha estudiado mucho, algunos aminoglucósidos, vancomicinas, algunos antipilépticos clásicos como fenitoína, fenobarbital y ácido valproico, para sobre todo fármacos de estrecho margen terapéutico. Entonces, estos modelos farmacocinéticos de poblaciones que se han desarrollado hoy en día los encontramos en herramientas informáticas como Precise-PK. Y les comentaba entonces que algunos de estos modelos, por ejemplo, para el de ácido valproico, se considera el estudio de algunas covariables o se van a considerar en el ajuste de dosis o en la propuesta de dosificación inicial. Se considera si el paciente está utilizando o no un segundo fármaco, que podría ser fenobarbital o fenitoína. Sabemos que en el caso de pacientes que utilizan antiepilépticos, muchas veces se utilizan combinaciones de fármacos, ¿ya? Ahora, esto no quiere decir que hemos llegado a la máxima interpretación que podríamos realizar. Todos estos modelos farmacocinéticos de poblaciones que se alojan en herramientas informáticas y lo que conocemos hoy en día como el Model Informed Precision Dosing, tiene todavía algunas oportunidades de mejora, tiene algunos aspectos que pueden ser eh, perfectibles, ¿ya? En el sentido de que eh, si vamos ya a analizar las características de los modelos poblacionales, todavía estos modelos poblacionales, por ejemplo, no consideran una posible interacción que es dependiente de la concentración de fenitoína o fenobarbital, para este caso, para el ácido valproico, ¿ya? En el futuro, lo que yo esperaría ver es que uno acá como opción pudiese indicar al menos la dosis de fenitoína o una concentración de fenitoína que se monitorice. Y en función de esa característica, el modelo debería evaluar el porcentaje de inducción sobre las vías de metabolización del ácido valproico. ¿Cuál es la interacción que ocurre acá para ir comentando algunos aspectos?
antes de entrar ya a los mecanismos de estas interacciones. Lo que ocurre es que la fenitoína y el fenobarbital es un fármaco que induce las vías de metabolización o biotransformación del ácido valproico. Por lo tanto, lo que uno espera es que si no corrige las dosificaciones de ácido valproico, las concentraciones las concentraciones de ácido valproico, cuando éste se coadministra con fenitoína, van a ser más bajas que si se administrara como una monoterapia, si el ácido valproico se administra de manera sola, y por lo tanto, ahí podríamos estar en presencia de una posibilidad de un efecto deleterio, una inefectividad en la farmacoterapia, ¿no? Entonces sabemos que hay diferentes factores y covariables que dependen o afectan de manera intrínseca o extrínseca la respuesta a un tratamiento, en el sentido de que podemos tener covariables como la función hepática o renal de un paciente, sus características genéticas, el peso del paciente, el aclaramiento de creatinina, como covariables propias de ese paciente que podrían afectar la farmacoterapia. Por otra parte, ese paciente podría estar utilizando una combinación de medicamentos o podría tener una cierta conducta en cuanto a la forma en que utiliza ese medicamento, ¿ya? Podría utilizarlo en estado de ayuno, podría utilizarlo en un estado interdigestivo entre las comidas, o muy cercano después o en conjunto con la administración de un alimento, que es lo que llamamos administración postprandial. Y entonces esas conductas y esas también características más extrínsecas podrían afectar la farmacoterapia y la respuesta farmacocinética. Lo que implica entonces que la misma dosis no necesariamente va a generar las mismas concentraciones en una población, entendiendo que cada una de esas personas tiene una serie de covariables que pueden afectar más o menos significativamente la respuesta farmacocinética. Entonces, ¿cómo definimos una interacción? Corresponde a una respuesta farmacológica o farmacocinética que se obtiene luego de la administración de una combinación de fármacos, ¿ya? Y que es diferente, ¿ya? Y para que se considere entonces significativa o ya comience a describirse en los prospectos de información de los medicamentos, tenemos que hacer un estudio estadístico de esa posible interacción, ¿ya? Y sabemos que hay algunos pacientes que tienen mayor riesgo de tener una posible interacción, pacientes que están en tratamientos con polifarmacia, pacientes que son de edad avanzada y que pueden estar utilizando una combinación de fármacos debido a una mayor presencia de comorbilidades. Y también sabemos que en nuestro país existe una conducta hacia la automedicación, y muchas veces los pacientes, antes de consultar a un profesional de la salud, un médico, un químico farmacéutico u otro, comienzan a utilizar un medicamento sin la supervisión de un profesional de la salud, ¿ya? Y ahí también pueden ocurrir interacciones, por supuesto, ¿ya? ¿Y cuáles son las repercusiones? Pueden generarse daños para el paciente que pueden incluso conllevar a la muerte. Hay unos reportes de casos entre interacciones que tienen una base farmacocinética que han conllevado la muerte de algunos pacientes. Puede ocurrir una progresión de la enfermedad en el sentido que estamos administrando un medicamento, pero no estamos generando necesariamente las concentraciones que se requieren o que deben estar dentro de un rango terapéutico, y por lo tanto es como si el paciente no utilizara ese medicamento cuando sobre todo hay presencias de efectos inductores de las vías de eliminación, ¿sí? Sí, generalmente cuando hablamos de medicamentos, de combinaciones de 4 o más medicamentos, hablamos de pacientes que están en polifarmacia, ¿ya? Respecto a una pregunta que hacían ahí en el chat, ¿ya? Y por lo tanto, si no hay un adecuado control de esa progresión de la enfermedad, también aumentamos los costos en salud y también
hay un perjuicio en cuanto a que el paciente a veces no observa progresos en las respuestas farmacoterapéuticas. Bueno, para comenzar a estudiar algunas bases de estas interacciones farmacocinéticas que se describen en los prospectos de información, vamos a ir a revisar algunos aspectos fisiológicos, para así ir mostrándoles cómo ha sido el progreso de la caracterización de las respuestas, de las interacciones de tipo farmacocinética, desde estudios clásicos que tienen ya probablemente 20 o 30 años, respecto a otros estudios más clásicos, perdón, más modernos, que se han publicado en la última década, en los últimos 5 años, donde sobre todo el enfoque de tipo poblacional y también otros tipos de enfoque insílicos que son basados en modelos farmacocinéticos de base fisiológica, son modelos de tipo no compartimental, también se han ido caracterizando eh, eh, más masivamente diferentes tipos de interacciones. Ya ven que cuando nosotros tenemos acceso al desarrollo de un modelo in silico, un modelo computacional, ya en función de un conocimiento que existe, nosotros ya sabemos qué fármacos son potentes inductores o inhibidores de diferentes isoformas que participan en la biotransformación de los principios activos. Por lo tanto, cuando ya tenemos un fármaco que es candidato y conocemos de manera in vitro, hemos caracterizado su vía de eliminación, particularmente su biotransformación, luego de manera in silico avanzamos ya de manera más rápida que como lo hacíamos quizás hace 20 o 30 años, para poder caracterizar entonces cuáles son las dosis y si pueden finalmente generar una interacción de tipo significativa cuando administramos estos principios activos que generan un perjuicio en la respuesta farmacocinética de un fármaco que está en estudio, ¿ya? Yo diría que estos tipos de modelamiento in silico, que son modelos farmacocinéticos de base fisiológica, si bien lo están utilizando mucho las compañías farmacéuticas de innovación para desarrollar nuevos productos farmacéuticos, yo diría que en la práctica clínica, cuando estamos, por ejemplo, en presencia de una sospecha de una interacción, sobre todo cuando estamos combinando 4 o 5 principios activos y que la posibilidad de desarrollar un estudio clínico que es muy caro, y sería de pronto casi imposible financiar una investigación solamente con un proyecto FONIS, un proyecto del Estado. Los estudios farmacocinéticos son estudios muy, muy caros. Estos modelos farmacocinéticos de base fisiológica nos pueden ayudar a confirmar posibles sospechas que nacen de casos de estudio, ¿cierto? Así que bueno, vamos a estar revisando algunas consideraciones fisiológicas para entender luego en detalle los mecanismos de las interacciones farmacocinéticas, los principales, los más descritos, que son aquellos que tienen que ver con las interacciones de las vías de eliminación, particularmente las vías de biotransformación, ¿ya? Sabemos que el tracto gastrointestinal presenta características muy diversas y tiene implicancias en, sobre todo, el comportamiento fisiológico normal o anormal del tracto gastrointestinal, o un comportamiento fisiológico alterado que puede ser producto de la coadministración del medicamento con un alimento o producto de la coadministración de un segundo fármaco. Pueden tener un impacto sobre todo en el proceso de absorción y luego en la biodisponibilidad de los medicamentos, ¿sí? Y sabemos que eh, la, vía la vía oral es la vía más utilizada, hay diferentes formas farmacéuticas y por supuesto que también dependiendo del tipo de forma farmacéutica a veces las interacciones son más significativas, sobre todo cuando estudiamos interacciones de medicamentos con alimentos, eh, aquellas interacciones que son más significativas con la coadministración de alimentos cuando estamos en presencia de una formulación de liberación modificada, de liberación extendida, de liberación retrasada o de liberación sostenida. ¿Ya? Ahí los cambios en el comportamiento del tracto gastrointestinal, de la fisiología, puede afectar, ¿cierto?, la absorción y, en primer lugar, la liberación del principio activo. ¿Ya? Entonces,
siempre hay que considerar como posibles bases o mecanismos de estas interacciones farmacocinéticas que se describen. Pueden ser, por ejemplo, debido a alteración en los pHs de los fluidos gastrointestinales. Sabemos que hay fármacos que se utilizan desde un punto de vista terapéutico con ese objetivo, de modificar el pH gástrico. Por otra parte, sabemos que dependiendo del lugar en que se encuentre el fármaco, el proceso de absorción puede ser más eficiente, entendiendo que si comparamos la superficie del intestino delgado con la superficie del estómago, en este primer caso es mucho mayor la superficie de absorción, y por lo tanto fármacos que necesiten estar en un determinado tiempo, mayor tiempo en contacto con la superficie intestinal, van a lo mejor requerir un vaciamiento gástrico rápido y no retrasado que se mantenga entonces el principio activo a nivel estomacal, y que es lo que puede ocurrir cuando coadministramos muy cercanamente un medicamento de un alimento, ¿no? O sea, el vaciamiento gástrico ahí se ve retrasado y por lo tanto también la llegada, el tiempo que se demora desde la administración del medicamento hasta que alcanza la región óptima donde se va a absorber el principio activo, que puede ser no en la mucosa gástrica, no a nivel del estómago, sino que a nivel de los enterocitos. Entonces, en esos casos, podemos tener interacciones con la dieta que sean más significativas. Ahora, lamentablemente yo diría que la caracterización de interacciones entre alimentos con medicamentos está menos desarrollada que interacciones entre fármacos. Hay interacciones que, si bien no quedaron descritas en la ficha técnica del producto farmacéutico, que no fueron desarrollados estudios financiados por el laboratorio farmacéutico para estudiar justamente ciertas interacciones con los alimentos o con los fármacos. Sabemos que luego, desde un punto de vista del seguimiento farmacoterapéutico, de un proceso activo de farmacovigilancia, o de lo mismo que ustedes van a aprender en este curso, que es la aplicación de la farmacocinética clínica, podemos ir pesquisando algunos casos de interacciones farmacocinéticas entre principios activos. Pero caracterizar muchas veces una interacción debido a la casuística, ¿cierto? Cada persona tiene sus propios hábitos alimenticios y su conducta. Entonces, desde el punto de vista casuístico es más difícil muchas veces confirmar interacciones que pueden estar ocurriendo con los alimentos, ¿no? Ahora, un común denominador que también tienen las interacciones entre fármacos y entre productos farmacéuticos con alimentos es que pueden alterarse la actividad y la respuesta de las enzimas que participan en la biotransformación intestinal y también hepática. Sabemos que también el flujo sanguíneo puede tener una influencia sobre el proceso de absorción, ¿ya? Bueno, comencemos a revisar algunos casos de interés para analizar los tipos de tipos de interacciones farmacocinéticas, y luego ya vamos a revisar al final de la clase algunos conceptos desde el punto de vista metodológico de cómo abordar una investigación farmacocinética cuyo objetivo es caracterizar una posible interacción. Este es un artículo clásico en el cual se investigó la interacción entre digoxina y metoclopramida. Metoclopramida es un fármaco que es un procinético, ¿ya? Y que por lo tanto, si vemos en esta gráfica, lo que ocurre es que al aumentar la motilidad producto de la coadministración de metoclopramida, la biodisponibilidad de la digoxina, caracterizada a través de simplemente una monitorización de la concentración mínima, se comenzó a caracterizar que la biodisponibilidad de la digoxina es menor cuando se administra en conjunto con metoclopramida. Y el fundamento acá no tiene que ver con una alteración en la vía de eliminación del fármaco, sino que ocurre que a nivel del tracto gastrointestinal, producto de este aumento en la motilidad debido a la administración de metoclopramida, tenemos un tiempo que no es suficiente
un tiempo en que está permanencia la digoxina en contacto con los enterocitos para que se produzca la absorción del principio activo, ¿ya? Por otra parte, antes de que ocurra el proceso de absorción, también podemos tener algunas interacciones en las cuales ocurre una quelación del principio activo, producto de la coadministración en conjunto con algunas tetraciclinas y quinolonas, pueden interaccionar con cationes trivalentes o bivalentes como aluminio, magnesio y calcio, que están principalmente presentes en algunas formulaciones antiácidas, ¿ya? Entonces hay algunas interacciones que tienen un fundamento físico-químico que podrían evitarse si es que nosotros separamos la administración de estos dos productos farmacéuticos. Pero a veces ocurre que esa interacción no puede evitarse debido a un efecto farmacodinámico o un efecto en la modificación de la actividad enzimática que perdura mucho más de 2 horas, puede perdurar días incluso, un cambio en la biotransformación. Entonces, no por el hecho de separar necesariamente dos productos farmacéuticos podríamos estar evitando una interacción farmacocinética no de este tipo. ¿Ya? Estas, insisto, podríamos evitarlas, sino que aquellas que van más por el cambio en procesos ya sea farmacodinámicos o procesos dinámicos de la eliminación. También tenemos otros casos en algunos fármacos que para poder absorberse de manera correcta, primero tienen que pasar por un proceso de solubilización y ese principio activo, si no entonces no se encuentra solubilizado en el medio gastrointestinal, no ocurre simplemente la absorción, el ingreso del fármaco hacia la circulación sanguínea. Y por lo tanto, sabemos que hay algunos fármacos que tienen como objetivo terapéutico modificar el pH gástrico, y entonces también, producto de una interacción de tipo físico-química, modificamos la condición de base, que es ideal para que primero se solubilice, por ejemplo, el ketoconazol, o el atazanavir, o el itraconazol, y entonces si no tenemos una condición ácida, estos son fármacos que son bases débiles, entonces si no tenemos una condición ácida en el medio gastrointestinal no se solubiliza el principio activo y por lo tanto luego no hay un proceso de absorción. Hoy en día este tipo de interacciones se pueden generar no solamente con antihistamínicos, sino que con inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, el lansoprazol o pantoprazol, y por lo tanto hoy en día, en particular la FDA, que es la Agencia Reguladora de Medicamentos de Estados Unidos, ha propuesto una guía para estudiar interacciones de fármacos con principios activos que tienen como mecanismo de acción o objetivo terapéutico reducir la producción de ácido, ¿ya? Bien. ¿Y qué es lo que se suele realizar en estos estudios de interacciones farmacocinéticas? Son estudios que son muchas veces controlados en muchos sentidos, desde las personas que participan, la metodología analítica. Se tiene que, obviamente, antes de cualquier proceso, protocolizar la investigación y solicitar la autorización de un comité de ética, y en nuestro caso del Instituto de Salud Pública, para llevar a cabo esta investigación farmacocinética, por ejemplo, en la cual acá se estudió la posible interacción de imatinib con inhibidores de la bomba de protones, ¿no? No hay interacciones farmacocinéticas significativas en este caso, pero ocurre el mismo fundamento que para el caso del ketoconazol, ¿ya? Que al ser un fármaco que es una base débil, la modificación en el pH gástrico puede entonces alterar el proceso biofarmacéutico de solubilización del principio activo y así entonces modificarse la absorción y biodisponibilidad de este, ¿ya?
Justamente en esta guía se especifican, por ejemplo, los casos en los cuales se debería realizar necesariamente esta investigación antes de que se consiga el registro farmacéutico, ¿ya? Eso probablemente hace 20 años atrás no tenía un fundamento eh, tan marcado o una definición tan marcada. Esta es una guía que aparece recién en el año 2020, ¿ya? Y ahí entonces se sugiere la metodología, se propone la metodología para hacer investigaciones farmacocinéticas de este tipo, y también se indica en qué condiciones necesariamente hay que estudiar la interacción que puede ocurrir cuando se administra un principio activo en desarrollo con un fármaco que modifica el pH gástrico, ¿no? Les comentaba que, por ejemplo, en estos tipos de estudios, generalmente se pueden desarrollar estudios cruzados de 2 periodos y 2 secuencias. También ocurre, por ejemplo, cuando estamos haciendo estudios de bioequivalencia, se utilizan muchas veces estos diseños cruzados de 2 periodos y 2 secuencias, ¿ya? La diferencia está en el tipo de objetivo de la investigación. Acá queremos evaluar si la coadministración de un fármaco que modifica el pH gástrico puede alterar la farmacocinética de imatinib. Entonces, cada persona es su propio control, se aleatoriza entonces de este grupo de 12 personas quienes primero reciben la formulación de imatinib solo y luego reciben el fármaco en conjunto con el, el- el medicamento que se quiere evaluar si interacciona o no, ¿ya? Este es un estudio también clásico muy interesante que ha sido utilizado como referencia para desarrollar modelos in sílico en los cuales se caracterizan interacciones farmacocinéticas del midazolam con el itraconazol o la rifampicina, ¿ya? Sabemos que el midazolam es un fármaco que es substrato de la isoforma CYP3A4, eso probablemente ahí cuando se realizó la investigación estaba recién comenzándose a utilizar más masivamente este fármaco, todavía probablemente no estaban muy bien definidas cuáles son los mecanismos eh, de las interacciones farmacocinéticas, en el sentido de que no había una total descripción de cuáles son todas las isoformas de las enzimas o conjuntos de enzimas de fase 1 o de fase 2 que pueden generar o que pueden participar en la biotransformación de los medicamentos. Así como también, yo diría que eso es un desarrollo más bien de la última década, de todas aquellas proteínas transportadoras que se expresan no solamente a nivel de enterocitos, sino que, por ejemplo, a nivel de barrera hematoencefálica, y que participan en los procesos farmacocinéticos de disposición del fármaco y también de absorción, ¿ya? Hoy en día hay una descripción mucho más extensa de todas aquellas proteínas que participan en el ADME. Se realizan estudios in vitro con modelos celulares para caracterizar, por ejemplo, constantes de biotransformación o de inhibición, y por lo tanto el conjunto de todos esos datos hoy en día son aprovechados para hacer simulaciones, ¿ya? Y por ejemplo, este mismo resultado que estamos observando en este estudio que se publicó en el año 1998, hoy en día a partir de la utilización de algunas herramientas computacionales podemos predecir estas interacciones, podemos simular una interacción de midazolam, que es un substrato de la isoforma CYP3A4, que es diría la principal en cuanto a la cantidad de fármacos que son biotransformados por esa isoforma en particular. Y acá se estudió qué es lo que ocurre cuando se coadministraba con itraconazol, que es un inhibidor de CYP3A4, y en conjunto también con rifampicina, que es un inductor de la isoforma CYP3A4. ¿No? La gracia del estudio es que no solamente se realizó una investigación durante la coadministración de midazolam más estos 2 principios activos, sino que se realizaron 2 estudios farmacocinéticos para las interacciones, ¿ya? Uno en el momento en que se coadministraron los medicamentos, y luego se realizó otro estudio farmacocinético
4 días después de haber suspendido la administración de itraconazol o rifampicina. ¿Ya? Y lo que observamos entonces es que luego de 4 días todavía hay un efecto, ya sea inhibitorio o inductor del itraconazol o rifampicina respectivamente. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo podemos apreciar este cambio? Aquí vemos en escala logarítmica, esta misma gráfica que está en términos normales. Vemos 5 gráficos. En círculo está el midazolam que se administró solo. ¿Ya? Y acá abajo, con los cuadrados, tenemos las administraciones o el estudio que caracterizó la interacción de midazolam en conjunto con rifampicina, que es un inductor fuerte de la biotransformación. ¿Ya? Entonces acá más abajo es el estudio que se realizó el mismo día de la administración de itraconazol, de rifampicina en este caso. Cabe destacar que estos estudios no se realizaron después de la administración de una dosis única. Y lo mismo también muchas veces se propone para los estudios en los cuales se evalúa, por ejemplo, el caso de la influencia de inhibidores de la bomba de protones sobre la farmacocinética de imatinib. ¿Ya? Antes de administrar el medicamento en estudio, que en este caso es midazolam y en el caso anterior era imatinib, los fármacos perpetradores o que generan un impacto significativo sobre la farmacocinética de otro, se administran muchas veces 2, 3, 4 días antes de hacer el estudio farmacocinético. Entonces, cuando se hace el primer estudio farmacocinético, tenemos una farmacocinética de midazolam que está muy alterada, tenemos concentraciones que son significativamente menores a la del midazolam solo, ¿sí? Se suspende la administración de rifampicina y 4 días después se vuelve a hacer ese estudio farmacocinético y vemos que acá las concentraciones de midazolam todavía no son equivalentes a las del fármaco que se administra solo. ¿Ya? Hay una persistencia de ese efecto inductor. ¿Ya? Yo diría que estudios de estas características no son muchos. ¿Ya? Muchas veces no hay estudios en los cuales se evalúe la persistencia de esa interacción en el tiempo una vez que se suspende el tratamiento. ¿Ya? Bueno, les comentaba entonces que muchas de estas interacciones que van a encontrar descritas en la literatura tienen como fundamento o como mecanismo de la interacción la inhibición o inducción de algunas de estas isoformas de los sistemas de fase 1 o de fase 2 que participan en la biotransformación de los principios activos. ¿Ya? Y entonces, si tuviésemos que imaginarnos cómo es ese cambio en un paciente que está utilizando de manera periódica un tratamiento, alcanzamos después de un determinado tiempo lo que se llama estado de equilibrio, estado estacionario. Vemos, por ejemplo, para un medicamento que se administra por vía oral, fluctuaciones de las concentraciones, hay una concentración máxima y mínima que se mantiene en el tiempo. Comenzamos a administrar entonces un segundo fármaco que podría tener la capacidad de inhibir la biotransformación, pero recordemos que ese nuevo estado de equilibrio o nuevas concentraciones no se van a alcanzar inmediatamente. También tiene que alcanzarse un estado de equilibrio para ese segundo fármaco que se administra, y entonces son esas concentraciones del segundo fármaco, el segundo fármaco combinado, las que podrían generar después una interacción más o menos significativa que las que podríamos observar respecto a los primeros días de la coadministración de esos tratamientos. ¿Qué les quiero decir esto? Que a lo mejor después de 1, 2 o 3 días o una semana del inicio de la combinación de 2 tratamientos, a lo mejor no observamos una respuesta que es diferente, sino que ese efecto podría comenzar a producirse 2, 3 o 4 semanas después incluso, dependiendo del tiempo de vida media de estos
segundo fármaco que se está adhiriendo a la terapia, ¿ya? Entonces vamos a observar que se va a alcanzar teóricamente un nuevo estado de equilibrio en donde las concentraciones van a ser mayor a las del fármaco en que se administra de manera solo monoterapia. Por otra parte, cuando tenemos un efecto inductorio, entonces estamos en un estado de equilibrio, se comienza a administrar un segundo fármaco y luego deberíamos entonces observar concentraciones que son menores a las del fármaco que se administra como una monoterapia, ¿ya? ¿Podemos predecir este tipo de interacciones? ¿Podemos predecir la magnitud de las interacciones? ¿No? Esa es la pregunta entonces que hay que analizar de ahora en adelante. Y la verdad es que hay una serie de interacciones que sí se pueden predecir y describir, sobre todo cuando estamos o tenemos antecedentes de que hay ciertos fármacos que son inhibidores fuertes o inductores fuertes de ciertas isoformas, ¿ya? Entonces nosotros cuando estamos utilizando un fármaco, conocemos cuál es su vía de eliminación. Pero ahora también deberíamos preguntarnos si ese fármaco también es inhibidor o inductor de alguna isoforma. Ese es el concepto que hay que remarcar, ¿ya? ¿Nos interesa conocer cuál es la eliminación de un fármaco? Sí, pero entendiendo que las interacciones pueden ocurrir y con el objetivo de poder simular o anticiparnos a una interacción, tenemos que conocer qué fármacos son perpetradores fuertes de diferentes isoformas, ¿ya? Acá se desarrolló les presento la tabla Flockhart, que es una tabla de mucha utilidad, sobre todo para describir o fundamentar y generar una hipótesis diagnóstica de una posible interacción desde un punto de vista, insisto, cualitativo, ¿ya? Lo que no tenemos claro todavía es si, por ejemplo, la utilización de 10 miligramos o 20 miligramos de fluoxetina o 30 miligramos o 40 miligramos, si amerita el caso, van a generar la misma interacción van a generar la misma magnitud de interacción, ¿no? Entonces, por otra parte, tenemos fármacos que son inductores fuertes, como por ejemplo la carbamazepina de la isoforma CYP12D19 y fenitoína de la isoforma CYP2B6. También hay varios estudios que se realizan durante el desarrollo de un medicamento con el objetivo de evaluar si el fármaco en desarrollo puede tener un impacto sobre otro principio activo, ¿ya? Entonces, para eso se utilizan sustratos que son sensibles a estas isoformas o son sustratos exclusivos de estas diferentes isoformas. Hoy en día, con el aumento de la sensibilidad de las metodologías analíticas, principalmente de espectrometría de masa, se utilizan en estudios farmacológicos cócteles, definitivamente o derechamente cócteles de estos fármacos, combinaciones de estos fármacos, pero en microdosis, ¿ya? Con el objetivo de evaluar si el fármaco en desarrollo es un inductor o un inhibidor de alguna de estas isoformas que son al menos las principales o las que participan mayoritariamente en la biotransformación de los principios activos, ¿ya? Entonces hoy en día tenemos que ir mapeando, o ya se han ido mapeando, cuáles son las posibles interacciones que son más significativas que otras. Aquí, por ejemplo, se plantea una serie de fármacos que son substratos de la isoforma CYP3A4, por ejemplo, lovastatina y simvastatina, y se estudia el incremento del área bajo la curva. En muchos estudios de tipo farmacocinético se comparan principalmente cómo cambia el área bajo la curva cuando se administra, por ejemplo, lovastatina con ketoconazol o con voriconazol. El ketoconazol también es un inhibidor fuerte, también el voriconazol es un inhibidor, pero no tan fuerte, de la isoforma CYP3A4, ¿ya? Entonces hay ciertas interacciones que
ocurren, pero no son significativas, no se generan diferencias más allá de un 20% en términos de una media geométrica que comparamos, y hay en otros casos en los cuales el área bajo la curva puede aumentar hasta 2 o 5 veces cuando coadministramos fármacos, ¿ya? Otro concepto importante que hay que destacar es que no todos los fármacos de una misma familia farmacoterapéutica tienen las mismas propiedades farmacocinéticas desde el punto de vista quali o cuantitativo, ¿ya? Por ejemplo, aquí vemos una serie de inhibidores selectivos de la HMG-CoA reductasa y vemos cuáles son sus enzimas predominantes en la biotransformación. Para atorvastatina, la enzima predominante es la CYP3A4, al igual que para lovastatina y simvastatina. Pero vemos también que hay diferencias en el tiempo de vida media de estos principios activos. La atorvastatina tiene un tiempo de vida media de 15 horas versus la simvastatina que es de 3 horas, ¿ya? Entonces acá hay una pequeña pregunta para que la analicen y puedan ir articulando ya algunas relaciones. Aquí vemos, por ejemplo, nuevamente estos fármacos inhibidores de la HMG-CoA reductasa, y vemos una serie de principios de compuestos de xenobióticos. El grapefruit juice es el jugo de pomelo, y vemos entonces también otros fármacos que podrían generar efectos sobre la farmacocinética, un cambio en la respuesta farmacocinética de, por ejemplo, atorvastatina. ¿Qué es lo que ocurre cuando coadministramos atorvastatina en conjunto con jugo de pomelo? Vemos que hay un aumento en el área bajo la curva de 2.5. La concentración máxima permanece sin cambios, pero lo que cambia más significativamente es el área bajo la curva. ¿Cómo podríamos deducir este cambio? Primero, tenemos que entender el mecanismo, porque a veces hay cambios que son paradójicos y que no obedecen a un único mecanismo. Me refiero a que, por una parte, podríamos estar inhibiendo la eliminación o biotransformación del fármaco, pero por otra parte, eh, el mismo compuesto activo puede estar alterando, modificando otras vías de la farmacocinética, como es el transporte de influjo o de eflujo de los principios activos. Entonces, para poder fundamentar adecuadamente la interacción, tenemos que conocer cuál es la vía de eliminación y si los fármacos son inhibidores o inductores, ya sea de enzimas de biotransformación o también de proteínas transportadoras que participan en la absorción y disposición del fármaco, ¿ya? Entonces, entendemos que los componentes del jugo de pomelo son inhibidores de la isoforma CYP3A4 que participa en la biotransformación de atorvastatina y por lo tanto ese es el mecanismo que explica el aumento del área bajo la curva, ¿ya? Una revisión publicada recientemente en el cual se revisaron los tipos de interacciones que se describen en nuevos productos farmacéuticos registrados el año 2017 en la FDA de Estados Unidos. Este estudio caracterizó que principalmente se han estudiado interacciones cuyo fundamento, fíjense, es particularmente el fundamento de la interacción es que se altera o modifica una de las vías o isoformas del citocromo P450. Y lo mismo ocurre cuando se hacen estudios de inhibición o inducción de las enzimas de biotransformación. Fíjense que los principales estudios, estos son estudios de inhibición y estos son estudios de inducción, son asociados a la isoforma CYP3A4, ¿sí? Que es la principal isoforma en cuanto a que la mayoría de los principios activos que tienen un registro farmacéutico son biotransformados totalmente o en parte por esta isoforma, ¿ya? Y luego las otras isoformas importantes son CYP2D6 y CYP2C9, ¿ya? Yo diría que todavía hay muchos esfuerzos que se deberían realizar en la práctica clínica para mejorar
la respuesta farmacoterapéutica de los medicamentos antidepresivos y que se utilizan para otras patologías de salud mental, ¿ya? Yo diría que la farmacocinética de los antidepresivos nuevos está muy bien descrita al nivel de que entendemos también cómo estos principios activos pueden ser eh, inhibidores, principalmente inhibidores débiles, moderados o potentes de diferentes isoformas, ¿ya? Este es un artículo publicado por investigadores de Italia, que se han especializado en caracterizar interacciones de este tipo de fármacos antidepresivos, en conjunto también con antipsicóticos, y ellos describen entonces, por ejemplo, que la coadministración de fluoxetina con risperidona puede generar un aumento en las concentraciones de risperidona en alrededor de un 75% debido al efecto inhibitorio de la isoforma CYP2D6, eh, producto de la coadministración de fluoxetina, ¿no? Ahora, yo diría que esto todavía es muy difícil de confirmar en la práctica clínica en nuestro país. No creo que ocurra algo distinto a nivel latinoamericano, debido a la baja disponibilidad de metodologías analíticas para cuantificar este tipo de principios activos, ¿no? Pero sin lugar a duda, debido a la forma en que evaluamos la respuesta terapéutica de estos tratamientos, que muchas veces es más bien subjetiva, la monitorización de las concentraciones plasmáticas, al menos en una fase inicial, en el futuro, ojalá pudiésemos desarrollar modelos farmacocinéticos poblacionales también para estos principios activos, pero para eso falta mucho. Pero sí yo diría que la monitorización terapéutica de las concentraciones de fluoxetina o risperidona nos pueden ayudar mucho a confirmar al menos estas interacciones que se describen desde un punto de vista cualitativo, ¿no? Insisto, lo que nos queda por determinar de ahora en adelante son las dosificaciones o las concentraciones que se generan con una determinada dosificación que pueden generar ese efecto inhibitorio inductor, ¿no? Por otra parte, recordemos que en el ADME participan, en las propiedades de absorción y disposición de un fármaco, participan proteínas que favorecen el influjo de un fármaco, como por ejemplo estas proteínas transportadoras de aniones orgánicos, así como también algunas proteínas de eflujo, que finalmente podrían tener, si estamos hablando de las proteínas, de la glicoproteína P que se expresa a nivel de los enterocitos, lo que hace es finalmente devolver ese fármaco hacia el lumen intestinal y bajar la biodisponibilidad del principio activo. Entonces, ¿qué ocurre si también alteramos la actividad, inhibimos la actividad de estas proteínas de flujo o de influjo? También podríamos modificar el ADME, el área bajo la curva, o ciertos parámetros que ya refieran a procesos farmacocinéticos específicos. Por ejemplo, si queremos caracterizar la capacidad de inhibición de un fármaco A sobre un fármaco B, también, por ejemplo, nos podría interesar cuál es el aclaramiento del fármaco en presencia o de ese segundo fármaco versus el aclaramiento del fármaco solo. Pero en general lo que uno describe o encuentra en la literatura son parámetros farmacocinéticos de tipo no compartimental. Uno observa que lo que se describe son principalmente cambios a nivel del área bajo la curva o de la concentración máxima, ¿ya? Ya para describir cambios a nivel del aclaramiento, yo más bien eh, ahí propondría la realización de un estudio farmacocinético de poblaciones, por ejemplo, ¿ya? Entonces, así como hoy se han descrito una serie de interacciones cuyo mecanismo está fundamentado en la biotransformación de los principios activos, hoy en día también hay estudios dirigidos hacia evaluar cómo ciertos fármacos que son inhibidores de estas proteínas de influjo, como las proteínas transportadoras de aniones orgánicos, o la glicoproteína P, que es una proteína de resistencia, de flujo, pueden generar cambios en ya sea el área bajo la curva o la concentración máxima, ¿ya? Y si se fijan, no hay un único efecto que se observa. No hay una relación que uno podría decir, mira, eh,
solo por la administración de jugo de pomelo se va a generar un aumento en el área bajo la curva. Eso es lo que vimos para el caso de la atorvastatina, ¿cierto? Se ha caracterizado un aumento de 2.5 veces si se administra con jugo de pomelo. Pero algo ocurre en el ADME de la fexofenadina, este antialérgico, que con la coadministración de jugo de pomelo el área bajo la curva no aumenta, sino que disminuye. Por lo tanto, el mensaje es caracterizar caso a caso los tipos de interacción. El año 2012, aproximadamente 10 años, se reportó en Australia un caso fatal de rhabdomiólisis por la coadministración de voriconazol y simvastatina. Afortunadamente en nuestro país, en algunos centros asistenciales, algunos hospitales, se implementaron metodologías para cuantificar este antifúngico, el voriconazol, y también, afortunadamente, hay hoy en día algunos software que contemplan modelos farmacocinéticos de voriconazol para hacer no un simple ajuste de dosis por la monitorización de una concentración en un determinado tiempo, sino que podemos utilizar modelos farmacocinéticos poblacionales de voriconazol que tienen una farmacocinética compleja, al tener una farmacocinética no lineal, ¿ya? La utilización de estos modelos para hacer un ajuste de dosis del voriconazol, yo diría que esa combinación de utilización de herramientas es óptima. ¿Y qué es lo que se describió en este reporte de casos de un adulto mayor de 85 años, ¿ya? En el cual, una vez que se comenzó a administrar simvastatina, el paciente comenzó a presentar una alteración principalmente a nivel de las pruebas de función hepática, pero finalmente generó la coadministración de simvastatina, generó la muerte del paciente, ¿ya? Se ha descrito que el voriconazol, cuando tenemos límites, concentraciones que son mayores a los rangos terapéuticos de referencia, es un fármaco que, además de ser efectivo, se vuelve hepatotóxico, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurrió acá? Sabemos que el voriconazol por sí solo es un fármaco hepatotóxico, pero también la simvastatina puede generar rhabdomiólisis cuando tenemos concentraciones que son muy altas o se utilizan el fármaco durante mucho tiempo. El problema es que desde el punto de vista clínico no hay disponibilidad de metodologías para cuantificar la simvastatina, ¿no? ¿Qué es lo que proponen los investigadores o aquí los autores de este caso clínico? Que insisto, es siempre un punto de partida para luego fundamentar una investigación con un mayor número de casos, ¿ya? Lo que ellos fundamentan o tienen como hipótesis diagnóstica es que el voriconazol, al ser un fármaco que es un inhibidor de la isoforma CYP3A4, entonces redujo la biotransformación de simvastatina, se aumentaron las concentraciones de este inhibidor de la HMG-CoA reductasa y por lo tanto se generó la rhabdomiólisis por un aumento de las concentraciones de simvastatina, ¿ya? Por otra parte, también se ha descrito que la simvastatina y el lansoprazol pueden generar una alteración en la farmacocinética del voriconazol y aquí también generar entonces un aumento de la hepatotoxicidad del voriconazol. La simvastatina es un inhibidor de la isoforma CYP3A4 y lansoprazol es un inhibidor de la isoforma CYP12C19, que son las dos isoformas que participan en la biotransformación del voriconazol. Este es un caso en el cual no se generó la muerte del paciente, pero sí se identificaron dos casos de hepatitis colestásica justo en el momento en que se coadministró el lansoprazol en un tiempo y en otro momento la simvastatina, ¿ya? Entonces, desde nuestro quehacer farmacéutico y sobre todo clínico, la publicación o descripción de casos clínicos para iniciar la investigación de una posible interacción que sería significativa
es muy importante. ¿Ah? El voriconazol es un fármaco que se registró por primera vez ahí en el año quizás 2002, si mal no recuerdo, pero aproximadamente tiene unos 20 años de uso. Pero no fue hasta el año 2012 y 2015 que comenzaron a describirse este tipo de interacciones con la simvastatina y con el lansoprazol. ¿Ya? Entonces, para poder prevenir algunas interacciones que son finalmente deleterias para el paciente, se deben conocer bien las características farmacocinéticas tanto del fármaco como de la forma farmacéutica, y la relevancia clínica de la interacción dependerá entonces de esa magnitud del cambio. A veces ocurren diferencias eh, producto de la coadministración, se generan cambios, pero son mínimos. Hay un cambio en el área bajo la curva de un 10% hasta un 20%. Pero hay otros casos en los cuales la magnitud de ese cambio sí puede ser significativa, ¿no? Entonces, también algunas preguntas importantes, si es que existe falla terapéutica, bueno, preguntarnos cuáles son las vías eh, o mecanismos de eliminación, disposición y absorción de los fármacos, y si los fármacos que se están coadministrando afectan o no estas diferentes vías, ¿no? Este es un artículo que se publicó muy recientemente, en el cual queda de manifiesto que faltan muchas investigaciones para caracterizar todo el universo de interacciones que pueden generarse entre los diferentes fármacos de una familia, ¿ya? Aquí queda mucho más manifiesto que, por ejemplo, estos fármacos que son más utilizados como fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, ácido valproico, eh, al ser más utilizados, tienen un mayor número de casos clínicos que se reportan como posibles interacciones ahora con estos anticoagulantes orales como dabigatran, rivaroxaban o apixaban. No así cuando queremos estudiar alguna interacción entre un fármaco antipiléptico más ahora de segunda o tercera generación como ya la cosamida o perampanel o la motrigina, ¿ya? Hay menos reportes de investigaciones farmacocinéticas que nos indiquen cuál es la magnitud de ese posible cambio. Esto es un resumen que quiero compartirlos con ustedes porque creo que es como la ruta que deberíamos seguir todos cuando queremos caracterizar o prevenir una posible interacción, ¿no? Entonces, deberíamos siempre utilizar un formulario personal para cada paciente, de manera tal de ir describiendo en detalle eh, no solamente aquellos aspectos que se describen en la ficha clínica, como por ejemplo la utilización de un segundo medicamento, sino que también en una entrevista con el paciente deberíamos ser capaces de pesquisar eh, eh, por ejemplo, los hábitos alimenticios o, por ejemplo, si está utilizando jugo de fruta o de algún jugo de fruta en particular. Sabemos que hay más interacciones farmacocinéticas descritas, ¿ya? Que es lo que vamos a revisar un poco ahora. O también puede ser algún medicamento que es de liberación retardada y que por lo tanto ese medicamento al tener un recubrimiento entérico va a liberar el principio activo recién cuando alcance el intestino delgado ese medicamento, ¿no? Y por lo tanto, si ese producto que tiene un recubrimiento entérico se administra en conjunto con alimentos, puede modificarse y alterarse significativamente su farmacocinética, ¿ya? O también podríamos identificar si el paciente está utilizando algún medicamento de venta libre que no está descrito en la ficha clínica, ¿ya? Toda esta información nos va a permitir, tanto extrínseca como intrínseca del paciente, nos va a permitir eh, elaborar una mejor hipótesis diagnóstica de esa interacción que estamos a lo mejor ya confirmando con la monitorización de las concentraciones plasmáticas. Lo que no ocurre generalmente, o sea, no es que vamos a disponer de múltiples metodologías analíticas para monitorizar las concentraciones de fármacos de todos los productos que están registrados, ¿no? No, todavía tenemos un número de metodologías analíticas, un número limitado de metodologías para cuantificar fármacos, ¿no?
Deberíamos ser capaces también de reconocer cuáles son aquellos fármacos perpetuadores de mayor impacto en interacciones. Insisto, algunos fármacos ya están muy bien descritos. Y sobre todo vamos a preocuparnos de algunos principios activos que tienen un margen terapéutico estrecho. ¿Sí? Ahí una interacción farmacocinética puede ser más significativa que en otros casos. Cuando tenemos un fármaco de estrecho margen terapéutico, pequeños cambios en las concentraciones plasmáticas del principio activo pueden conllevar inmediatamente el rechazo a la terapia, una refractariedad al tratamiento o un aumento de la toxicidad, como ocurrió en el caso del voriconazol cuando se administró con simvastatina. Ahí, producto del efecto inhibitorio del voriconazol sobre la eliminación de simvastatina, se generó finalmente el fallecimiento de ese paciente. Bien, vamos a revisar ahora una serie de interacciones y estudios que se describen para interacciones medicamentos con alimentos. ¿Por qué es necesario a veces administrar los medicamentos en conjunto con los alimentos para evitar efectos indeseados, para mejorar también el proceso de absorción? A veces hay principios activos que al administrarlos con alimentos se favorece su solubilidad y aumenta la absorción. No siempre la administración de un medicamento en conjunto con la dieta puede generar una disminución del área bajo la curva. Me acuerdo mucho del caso que presenté recién en una tabla del rivaroxaban. Comparen cómo es la farmacocinética de rivaroxaban cuando se administra en ayuno versus cuando se administra en conjunto con alimentos. ¿Ya? ¿Dónde está el punto? Que todavía no hemos sido capaces de caracterizar cómo todos los tipos de alimentos pueden tener un cambio relativo en el área bajo la curva o la concentración máxima. ¿Ya? Muchas veces los estudios se realizan de manera muy estandarizada y se seleccionan algunas dietas más características de la población en estudio. Y eso es un problema en cuanto a la globalización en la utilización de los medicamentos. No es que un estudio de interacción que se realizó en una población de India, que tiene una cultura dietética muy distinta a la nuestra, ese estudio en el cual no se observó una diferencia significativa, luego se replica en cada una de las poblaciones que van a recibir esos medicamentos, otras poblaciones asiáticas, de América, de Europa. Muchas veces los estudios se realizan una única vez para evaluar cuál es el cambio relativo, si hay o no a priori una diferencia significativa en la interacción. ¿Ya? Entonces, repito una idea que les mencionaba anteriormente, si quisiéramos describir tipos de estudios que refieran a una interacción entre el fármaco o el medicamento con los alimentos, la cantidad de estudios son mucho menores que cuando estudiamos interacciones fármaco-fármaco. ¿Ya? Bueno, también se pueden utilizar para ayudar en el cumplimiento de la terapia. Muchas veces los pacientes ordenan la utilización de los medicamentos en función de la hora en que administran el desayuno, reciben un alimento, etc. Bueno, podríamos tener entonces interacciones con ciertos nutrientes de los alimentos, ¿sí? Se han descrito, por ejemplo, algunas interacciones ya derechamente con la naringina, que está presente en algunos jugos de fruta, algunos extractos de naringina sobre la farmacocinética de algunos principios activos. Y esto abre una posibilidad bien interesante de generar nuevos productos farmacéuticos en los cuales se incorporan xenobióticos de características naturales para mejorar la farmacocinética de algunos principios activos. ¿Ya? O también podríamos tener una interacción de el alimento total que recibe una persona, que a veces pueden tener más cantidad de proteína, a veces más cantidades de grasa, y que son esas, entonces, dieta total que puede modificar el comportamiento fisiológico basal del tracto gastrointestinal. Y por lo tanto podríamos tener una disminución en el retraso gastrointestinal y ahí tener un efecto deleterio sobre la farmacocinética del principio activo.
Hoy en día también es muy interesante describir algunos atributos físico-químicos del principio activo en función de dos atributos que nos permiten clasificar a los fármacos según lo que entendemos como clasificación biofarmacéutica, que se utiliza sobre todo eh, para evaluar si un medicamento puede optar a la bioexención de un estudio de bioequivalencia. Ese es otro tema, pero es el fundamento por el cual se desarrolló principalmente esto que llamamos sistema de clasificación biofarmacéutica. Pero ¿qué les quiero transmitir con esto? Que el sistema de clasificación biofarmacéutico depende de dos atributos, de la permeabilidad intestinal del fármaco y de la solubilidad acuosa. ¿Ya? Por lo tanto, cuando combinamos estos dos atributos, la permeabilidad con la solubilidad, ¿qué es lo que puede ocurrir? Podríamos tener 4 clasificaciones posibles. ¿Ya? Y tenemos entonces fármacos que tienen alta solubilidad acuosa y otros que tienen baja solubilidad acuosa, que pueden ser entonces fármacos más liposolubles, lipofílicos. Y justamente con estos fármacos que presentan una baja solubilidad acuosa, se observa que la biodisponibilidad en términos de área bajo la curva o concentración máxima puede incrementarse cuando el medicamento se administra en conjunto con alimentos. ¿Ya? Diferentes, por ejemplo, cuando tenemos fármacos que son de baja permeabilidad, pero de alta solubilidad acuosa, esos fármacos que tienen alta solubilidad acuosa sí muchas veces se observa una disminución de la biodisponibilidad cuando se administran en conjunto con alimentos con alto contenido en grasa. ¿Ya? Muchos de los estudios farmacocinéticos de interacciones con alimentos se hacen con aquellas dietas que son más agresivas y que pueden generar mayores disturbios sobre el tracto gastrointestinal, y principalmente son dietas con mayor porcentaje de ácidos grasos, de grasa. Bien, las interacciones con los alimentos también van a depender del tipo de forma farmacéutica. La vía de administración más utilizada es la vía oral, y dentro de ello tenemos formas farmacéuticas que son soluciones y hay otras formas farmacéuticas que son sólidos de liberación inmediata, tabletas o comprimidos de liberación convencional o liberación inmediata, pero hay otros medicamentos que son de liberación modificada, liberación extendida, liberación retrasada, en que sí también podemos tener no una alteración de la farmacocinética producto de que un componente de la dieta altere la actividad de las proteínas o de las enzimas que participan en el ano. No, más bien aquí lo que ocurre es que la dieta genera una modificación en el proceso de biofarmacéutico de liberación del principio activo desde la matriz, y por lo tanto esa modificación biofarmacéutica es la que conlleva una alteración de los parámetros farmacocinéticos. ¿Ya? Hay algunos también estudios clásicos en los cuales se caracteriza como esta quinolona, el ciprofloxacino, un antibiótico, puede verse alterada su farmacocinética cuando se administra solo con agua o con leche o con yogur, que tienen diferentes composiciones de estos cationes. ¿Ya? Finalmente, el tipo de interacción en los cuales se observa una quelación del principio activo también va a depender de la concentración de calcio y aluminio que tenga la dieta o el producto farmacéutico. Entonces acá se observa, por efecto de la quelación, una disminución del área bajo la curva y de la concentración máxima cuando se coadministra con leche o yogur. Y recordemos que este tipo de interacciones también se pueden evitar si es que separamos la administración de los dos productos farmacéuticos del medicamento de la dieta. Entonces acá la liberación del producto, desde el principio activo desde el producto, cuando se coadministra en conjunto con los alimentos, puede ser muy variable, y eso es un problema tanto eh, eh, para el paciente como para el médico que muchas veces necesita individualizar la terapia. Y para el paciente sobre todo porque este, este estado en que nos observa un estado constante
solamente la respuesta farmacológica, sino que a veces se presentan más eventos adversos, hay otros días en que la respuesta es normal, puede deberse a la forma en que se está administrando el medicamento, puede deberse a que está ocurriendo una interacción del alimento con la dieta, sobre todo cuando se administran medicamentos con dietas hipergrasas, ¿ya? Pueden ocurrir, por ejemplo, una disminución significativa ya de la biodisponibilidad, o podemos tener cambios en que se retrasa o se altera más bien la velocidad de absorción, pero no hay un cambio significativo en la concentración máxima o en el área bajo la curva, ¿ya? Ahora, sí existe una necesidad regulatoria de hacer un estudio de interacciones con alimentos cuando tenemos medicamentos de liberación controlada o modificada, sobre todo porque pueden generarse lo que conocemos como el efecto dose dumping o liberación abrupta. Ya perdemos ese diseño tecnológico y el principio activo se libera todo de una vez, ¿sí? Pueden haber algunas alteraciones en los procesos de biotransformación debido a que se ha descrito de manera hipotética que alimentos ricos en proteínas podrían generar un aumento en la actividad de las enzimas del citocromo P450, y también los alimentos más bien pobres en proteínas pero ricos en hidratos de carbono podrían generar una inhibición de la actividad del citocromo P450. Lo que sí está muy bien descrito a través de una serie de estudios, yo diría que desde hace unos 20 o 30 años, son las interacciones de los medicamentos con algunos jugos de fruta, ¿no? Pero fíjense que acá no siempre ocurren las mismas interacciones. Acá vemos la interacción de felodipino con jugo de pomelo, ¿no? Acá vemos que después de la administración de 3 veces al día durante 5 días del jugo de pomelo, se genera un cambio significativo en la biodisponibilidad de felodipino, aumenta la biodisponibilidad. Y esto puede deberse particularmente a que estos antagonistas de los canales de calcio son generalmente substratos de la isoforma CYP3A4, que es inhibida por algunos compuestos del jugo de pomelo, ¿sí? Pero por otra parte vemos estas interacciones que denotan en un cambio que es contrario. Me refiero a que cuando administramos fexofenadina en conjunto con jugo de pomelo, vemos una disminución de la biodisponibilidad, ¿ya? Y para esto tenemos que recordar algo que les mencioné hace algún instante atrás, que los fármacos no solamente son substratos de enzimas de biotransformación, sino que también son substratos de proteínas transportadoras, ¿ya? Y entonces lo que ocurre en este caso es que la fexofenadina es un substrato de una proteína que le llamamos OATP o proteínas de aniones orgánicos, y lo que genera entonces el jugo de pomelo, los componentes del jugo de pomelo, es una inhibición de este influjo del fármaco, y por lo tanto hay una disminución en la biodisponibilidad, ¿no? Diferente a lo que observamos para el felodipino, que también se ha administrado o se estudió su efecto, su farmacocinética, cuando se administraba con jugo de pomelo, ¿ya? Entonces recordemos que a nivel tanto del lumen intestinal como de las células proximales renales, o a nivel también de los hepatocitos, de la membrana, de la barrera hematoencefálica, hay diferentes expresiones a nivel ya sea apical o basal de proteínas que participan en el influjo, así como también en el eflujo de los fármacos. Yo diría que la caracterización molecular, celular, y si los fármacos pueden ser substratos, inhibidores o inductores de ahora estas proteínas, es un conocimiento muy nuevo que comienza a surgir recién durante la última década, ¿ya? Entonces, probablemente hay fármacos que se utilizan en la práctica clínica rutinaria, pero que todavía no tienen descrito
todas las posibles interacciones farmacológicas y farmacocinéticas porque desconocemos cuáles son las proteínas que participan en el ADME, ¿no? Hoy en día hay sí un diseño mucho más racional de un medicamento, partiendo por todos los ensayos in vitro y celulares para poder llegar luego ya a los estudios clínicos con mucho más antecedentes. Pero distinto era, por ejemplo, aquellos medicamentos que se registraron quizás en la década de los 90 o principios de la década del 2000, donde alguna de estas propiedades no estaba totalmente caracterizada, ni menos se realizaron todas las investigaciones farmacocinéticas necesarias, ¿ya? Este es un resumen muy interesante en el cual se presenta de manera relativa qué es lo que ocurre con estos substratos de las proteínas de transporte con la administración de diferentes tipos de jugos. Acá se valoran incluso no solamente jugo de pomelo, sino que cómo cambia la farmacocinética con jugo de naranja o jugo de manzana, ¿ya? Que de pronto son mucho más frecuentes en su uso que lo que ocurre con el jugo de pomelo en Estados Unidos. Y lo que observamos para muchos fármacos es que en términos de biodisponibilidad relativa, acá se compara el área bajo la curva. El área bajo la curva del medicamento que se administró en conjunto con un jugo de frutas versus o sobre el área bajo la curva del mismo medicamento que se administró con agua. Entonces, ¿qué es lo que se observa? Es que hay una biodisponibilidad relativa que es, en términos generales, para muchos de estos fármacos menor a 1, que significa que hay una biodisponibilidad que es menor de estos fármacos cuando se coadministran con jugo de diferentes tipos de fruta. O sea, observemos también que no es algo que podría ser uh, tan extraño de que ocurriera, ¿sí? Hay varios casos de fármacos para los cuales ya se caracterizó de manera objetiva esta interacción, la magnitud de esta interacción. Es más, hay algunos autores que proponen que la utilización de estos fármacos inhibidores de tirosina quinasa, como por ejemplo imatinib, que es substrato de la isoforma CYP3A4, cuando se coadministra con jugo de pomelo, nos indican acá que hay una interacción que es importante, debido a que podría causar incluso la muerte del paciente, en cuanto a que aumenta la biodisponibilidad, aumenta las concentraciones del fármaco, aumenta la toxicidad del imatinib, ¿ya? Entonces también debemos ser capaces en algún momento de llevar esta información a la práctica clínica a través de la información certera y directa y simple de entender para los pacientes en cuanto a que ellos puedan incorporarlos en su vida cotidiana, ¿ya? Tienen que estar alertas de no consumir ciertos jugos de fruta porque son conscientes de que podrían alterar la farmacocinética de los medicamentos o de la combinación de medicamentos que están utilizando, ¿ya? Yo creo que nos falta todavía trascender de este conocimiento que está cada vez más descrito en la literatura hacia una utilización de él que mejore entonces la adherencia a los tratamientos o la respuesta farmacoterapéutica, ¿ya? ¿Profe? Maximiliano. Sí, tengo una duda. Sí. Eh, Volviendo atrás, cuando dijo que el jugo de pomelo aumentaba el AUC de flodipino, ¿ya? No entendí muy bien por qué también el jugo de pomelo entonces disminuye el AUC de la fexofenadina. Eso Sí, no, ¿por qué el jugo de pomelo puede aumentar y disminuir el sí. AUC? Bueno, primero son fármacos distintos, el felodipino y la fexofenadina, pero que se está estudiando una interacción con el mismo xenobiótico, con jugo de fruta de pomelo, ¿ya? Pero las vías farmacocinéticas, el ADME de estos principios activos, tiene algunas diferencias, ¿ya? Por ejemplo, el felodipino es solo substrato de la isoforma CYP3A4. Por lo tanto, cuando inhibimos esa vía, va a aumentar la biodisponibilidad del felodipino. Pero cuando estamos estudiando la fexofenadina, sabemos que es un fármaco que es substrato de estas proteínas que favorecen el influjo.
Por lo tanto, si nosotros inhibimos la actividad de esta proteína, de la cual es substrato la fexofenadina, lo que vamos a esperar, y así es como se observa en el estudio, se observa una disminución, porque estamos inhibiendo la absorción del fármaco que es mediada por esta proteína transportadora. ¿Sí? Entonces, lo que uno puede observar finalmente a través de un estudio clínico farmacocinético de estas características es el efecto neto que podríamos tener de una interacción respecto a que podríamos tener un fármaco que es substrato de CYP3A4, es substrato de glicoproteína P y es substrato de una proteína de iones orgánicos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo afecta ese xenobiótico estas tres vías que participan en el ADME? Podríamos hoy en día hacer algunos estudios in vitro o algunos estudios celulares, pero el efecto más significativo desde el punto de vista de la utilización clínica va a ser este estudio comparativo de la biodisponibilidad. ¿No? No sé si ahí puedo complementar algunos aspectos. Sí, Maximiliano. entendí. Perfecto. Gracias. Sí, que son sustratos finalmente distintos, uno del Proteínas, CYP3 otro de proteínas, claro. claro. Sí. ¿Ya? Gracias. Gracias a ti por la pregunta. Bien, entonces, para ir finalizando algunos aspectos, también se han descrito algunas interacciones de los medicamentos cuando se coadministran en conjunto con algunas bebidas. Sabemos que algunas de estas bebidas pueden generar un medio más ácido o mantener un medio ácido. Entonces aquí se realizó un estudio bien interesante nuevamente para el ketoconazol, que se administró en conjunto con omeprazol, que es un inhibidor de la bomba de protones que aumenta el pH gástrico, y por lo tanto se observó que el efecto del omeprazol sobre el ketoconazol no era tan significativo cuando se coadministraba o cuando se administraba el ketoconazol no con agua, sino que con una bebida de marca. ¿Ya? Pero yo diría que más bien son algunos estudios de estas características más anecdóticos, no son estudios que se realicen de manera rutinaria. Por último, también es importante identificar que hay una serie de compuestos xenobióticos, compuestos químicos que están presentes en productos herbales o fitofármacos, además de los alimentos, que estos compuestos químicos también pueden ser inhibidores o inductores de las diferentes isoformas del CYP3A4 o de las proteínas que participan en el influjo o el eflujo. Hay un caso también, caso clínico que se reportó de la coadministración de ciclosporina con hierba de San Juan, que se ha descrito que sus componentes son inductores de la isoforma CYP3A4, que es la que participa en la biotransformación de este principio activo de estrecho margen terapéutico que se utiliza en varias situaciones o casos de trasplantes. ¿Ya? Y por lo tanto, acá una inducción de la biotransformación de ciclosporina no es algo de perogrullo ni algo que hay que pasar por encima, es algo que puede conllevar poner en riesgo la vida del paciente si es que no se obtienen las concentraciones de ciclosporina, se va a generar finalmente el rechazo al órgano trasplantado, producto de la coadministración de este principio activo o medicamento con un fitofármaco. Bueno, al final aquí les estoy mostrando algunos estudios farmacocinéticos que realizamos en un centro que existía en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Ahí pudimos realizar algunos estudios de interacciones de medicamentos con alimentos. Y vimos acá un primer caso del año 2009 de una formulación de liberación extendida de Zolpidem. ¿Qué es lo que ocurre con esa formulación cuando se administró con un alimento? Aquí nosotros utilizamos las mismas recomendaciones de la FDA para desarrollar este estudio. Ellos proponen un alimento que es muy atípico, pero que va a generar importantes cambios a nivel del tracto gastrointestinal, que era una combinación, no una combinación, sino que un alimento que llevaba papas fritas, leche entera, pan con mantequilla y huevo con tocino.
Es una dieta hipergrasa que es la que sugiere la guía de la FDA para estudiar interacción. Y como podrán observar acá, se modificó de manera significativa la velocidad de absorción del principio activo, reduciéndose así sobre todo la concentración máxima. ¿Ya? Entonces muchas veces tratamos de encontrar una explicación a una ineficacia del tratamiento, producto de que a lo mejor ese paciente tiene alguna modificación a nivel del receptor y no existe la afinidad requerida desde el punto de vista farmacodinámico para generar el efecto clínico deseado. Y se suspende el tratamiento y se avanza muchas veces con otro principio activo. Y a veces la explicación a esa falta de respuesta terapéutica que espera el paciente también en este caso puede verse simplemente a que el medicamento se está administrando muy próximo o en conjunto con un alimento, lo cual genera una disminución significativa de la biodisponibilidad. ¿Sí? Otro estudio que realizamos después del año 2015 fue un estudio en el que previamente se caracterizaron el genotipo de los voluntarios sanos y se estudió cómo se alteraba ahora la farmacocinética del ácido valproico cuando se administraba con un alimento no con un alimento rico en grasa, sino con un alimento con mayoritario aporte de carbohidratos. ¿Ya? Y lo que se observó también fue una disminución en términos relativos, que se refleja acá en función de los intervalos de confianza, una disminución del área bajo la curva, perdón, de la concentración máxima, el área bajo la curva se mantiene todavía dentro de rangos aceptables si es que pensamos en los criterios de aceptación de bioequivalencia, pero fíjense que el área bajo la curva de cero infinito aumenta levemente, pero que podría ser significativa este aumento debido a que el ácido valproico es un fármaco de estrecho margen terapéutico. Y entonces se observa acá un cambio distinto en el área bajo la curva al caso anterior, producto de que los tipos de dieta que estamos utilizando son distintos. Recientemente, también el año 2020, se publicó por parte de la FDA una guía clínica para llevar adelante estudios de interacciones entre medicamentos y fármacos que son substratos del citocromo P450. Y lo que define esta guía de la FDA es que vamos a tener por una parte fármacos que son víctimas, esto es un término que se repite mucho en la literatura, el fármaco víctima, que sufre por parte de esa interacción, y tenemos un fármaco que en este caso es el fármaco B, que sería el perpetrador. ¿Ya? Son dos términos que se repiten mucho en la literatura cuando se describen interacciones. Es más, esta guía clínica define ya cuándo vamos a tener un inductor que es moderado, fuerte o débil. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos un medicamento que es un inductor fuerte, eso implica que vamos a generar un cambio en el área bajo la curva equivalente a igual o mayor a un 80%. Por otra parte, si tenemos un fármaco que es un inhibidor fuerte, el área bajo la curva acá va a aumentar, ¿sí? Va a aumentar 5 veces. En el caso de un inductor, disminuye en un 80% el área bajo la curva, y en el caso de un inductor fuerte, el área bajo la curva aumenta en 5 veces. ¿Ya? Ahí están luego los otros criterios para fármacos que son inductores o inhibidores moderados o débiles. Para finalizar, me gustaría hacer una pequeña introducción a lo que conocemos hoy en día como farmacometría, para también darles un avance de lo que van a ver más en profundidad con el doctor Manuel Ibarra, quien es experto en modelamiento farmacocinético poblacional. Así que espero que aprovechen mucho esa clase, que es muy importante para la aplicación final de la farmacocinética clínica. Recordemos que muchos de estos programas informáticos están trabajando finalmente con modelos farmacocinéticos poblacionales que, en el caso ideal, esos modelos farmacocinéticos poblacionales, para los propósitos de esta clase, deberían tener, por ejemplo, como estudios de covariables la coadministración de medicamentos, o en un caso ideal deberíamos
tener las concentraciones de esos segundos fármacos que se están adhiriendo a la terapia. La farmacometría se define como una ciencia de datos aplicada a la farmacología o como la farmacología cuantitativa. Y para esto entonces vamos a considerar aspectos biofarmacéuticos, características del paciente, los progresos de las enfermedades, y vamos a combinar básicamente tres grandes áreas de la ciencia, que es los modelos farmacológicos. Por supuesto que modelos farmacocinéticos tenemos que considerarlo, son la base. Nuevamente tenemos que considerar mucha bioestadística y modelamiento computacional, ¿ya? Hoy en día los tipos de modelos que existen, y esto implica que vamos a llegar a utilizar también diferentes herramientas informáticas, podrían referir por una parte a modelos compartimentales de uno o dos compartimentos, y por otra parte algo que se está utilizando mucho en el desarrollo de investigaciones in silico para caracterizar más masivamente los tipos de interacciones en lo que conocemos como modelamiento farmacocinético de base fisiológica, que a diferencia de los modelos compartimentales, aquí, por ejemplo, consideramos parámetros fisiológicos como los flujos sanguíneos, las concentraciones o porcentajes de unión a proteínas plasmáticas como albúmina, ¿ya? Estos modelos farmacocinéticos de base fisiológica están enmarcados dentro de lo que conocemos como el enfoque bottom-up. Son modelos que integran un conocimiento previo para luego simular un comportamiento de un sistema. ¿Qué información consideramos? Consideramos características fisiológicas y anatómicas, no solamente humanas, sino que también hay descritos para otros tipos de especies. Vamos a considerar las características físico-químicas, que están bien descritas para cada uno de los principios activos, las propiedades farmacocinéticas. Tenemos que saber, por ejemplo, cuál es el substrato, cuál es la isoforma para ese fármaco que estamos estudiando, ¿sí? Y por otra parte vamos a considerar protocolos de administración. Podríamos hacer simulaciones para dosis única o simulaciones para dosis múltiples en presencia de fármacos que tienen la capacidad de inducir o inhibir, ¿ya? Hoy en día hay diferentes aplicaciones para estos modelos denominados PBPK. Una de ellas son el estudio de interacciones fármaco-fármaco, pero también podríamos hacer extrapolaciones entre especies. Se está utilizando mucho hoy en día para caracterizar farmacocinéticas pediátricas a partir de datos que surgen primero de poblaciones adultas, y por otra parte también se están utilizando en extrapolaciones entre especies cuando tenemos datos preclínicos y queremos avanzar ya hacia un primer estudio en seres humanos. Son estudios que han ido aumentando su realización en el tiempo. Esta es una revisión del año 2015, pero en donde ya nos muestra una panorámica de que cerca de un 25% de las aplicaciones que se han desarrollado para la utilización de estos modelos farmacocinéticos de base fisiológica se han aplicado particularmente en la utilización, cerca de un 30%, en la caracterización de interacciones fármaco-fármaco, ¿sí? Para eso, les sugiero, para comenzar a estudiar e interiorizarse en estos nuevos conceptos, en esta nueva área y disciplina de la farmacología que llamamos farmacometría, les recomiendo visitar este sitio web de la página de la revista de farmacometría, en donde hay una serie de tutoriales para comenzar a estudiar sobre estos tipos de modelamiento, ¿ya? Por otra parte, también el estudio de las interacciones farmacocinéticas va a ser mucho mejor caracterizado cuando avanzamos de un enfoque no individual a un enfoque poblacional, ¿ya? Muchas veces en la práctica clínica no tenemos la capacidad de tomar 10 o 12 muestras para poder caracterizar un perfil farmacocinético de un paciente, y por lo tanto en la práctica clínica podríamos llegar a monitorizar una o dos concentraciones por cada dosificación en cada paciente, ¿ya? Lo importante después es que podríamos llegar a utilizar de igual forma esa información que es escasa para poder desarrollar un modelo farmacocinético poblacional.
porque también hay muchos casos en los cuales ya tenemos un conocimiento previo de cómo es la farmacocinética poblacional de un medicamento. Entonces, mezclamos o utilizamos como base esos estimadores iniciales de un volumen de distribución o un aclaramiento, y mezclamos esa información o la utilizamos de base para poder desarrollar luego un modelo farmacocinético poblacional que se alimente a la vez de las concentraciones que monitorizamos en la práctica clínica. ¿Ya? Yo creo que ese va a ser un input muy importante y una descripción de resultados muy importante si es que en el futuro queremos desarrollar masivamente y no solamente para fármacos de estrecho margen terapéutico, lo que hoy en día conocemos como el Model Informed Precision Dosing. ¿Ya? En términos de farmacocinética poblacional, que es otra de las áreas de la farmacometría, también tanto la FDA de Estados Unidos como la Agencia Europea de Medicamentos han desarrollado tanto para esta área que llamamos farmacocinética poblacional como modelamiento farmacocinético de base fisiológica, guías, eh, guías que son de sugerencia para la industria farmacéutica para que puedan conducir estos estudios bajo un estándar ya previamente definido y no de acuerdo a los criterios de cada investigador. ¿Ya? Acá, por ejemplo, se presentan finalmente dos estudios en los cuales ya se aplica un enfoque poblacional para caracterizar desde un punto de vista cuantitativo una interacción farmacocinética. ¿Ya? Probablemente esta figura es difícil de comprender si es que no les doy algunas orientaciones. ¿Ya? Pero básicamente aquí se estudió la influencia de la rifampicina sobre dos fármacos. Uno es el darunavir y el otro fármaco es el ritonavir. ¿Ya? Ahora, si empezamos a recordar un poco los conceptos que nos mostró ayer la profesora Nela, nosotros podríamos definir a partir de esta gráfica que el darunavir se adapta a un modelo con una absorción lineal que presenta un tiempo de latencia y que la disposición del fármaco se adapta a un modelo de dos compartimentos. Y por otra parte, el ritonavir más bien se adapta a un modelo de disposición monocompartimental. ¿Ya? Y lo que se establece en este diagrama es que la rifampicina podría afectar tanto el ingreso o la eliminación de primer paso, como el aclaramiento del fármaco debido a la inducción de la biotransformación, de la actividad de la isoforma que participa en la biotransformación tanto de ritonavir como darunavir. ¿Sí? Lo que hicieron entonces en estos enfoques poblacionales siempre, la base es comprender los modelos compartimentales. O sea, eso está siempre ligado, modelamiento compartimental a enfoque o análisis de tipo poblacional. Entonces, basado en una serie de parámetros, los autores realizaron una simulación de concentraciones o de biodisponibilidad relativa, área bajo la curva relativa, cuando se modifican las concentraciones o dosificaciones de estos principios activos. ¿Ya? A partir entonces de un modelo farmacocinético poblacional, luego yo puedo modificar algunas condiciones y hacer simulaciones de las concentraciones y no tener que repetir una y otra vez un ensayo clínico. ¿Ya? Sino que después vamos repitiendo algunas partes de esos ensayos clínicos para ir optimizando nuestro modelo. ¿Ya? Por último, este es un trabajo también muy interesante en donde se describió un modelo farmacocinético poblacional para caracterizar la variabilidad de la motrigina cuando este se coadministra con ácido valproico, que es un fármaco que inhibe la biotransformación de la motrigina. Y eso se sabe desde, yo diría, por lo menos unos 20, 25 años, que el ácido valproico puede modificar la farmacocinética de la lamotrigina. Por la misma razón, entendiendo que cuando se coadministran, la lamotrigina podría tener una mayor biodisponibilidad, hay algunos neurólogos que lo incorporan como práctica clínica el mantener una dosis de ácido valproico, a pesar de que el paciente no es
no responde adecuadamente a la terapia, por lo mismo está adicionando la lamotrigina. Pero lo interesante de este estudio es que no solamente caracterizaron cuál es la dosis de ácido valproico que podría generar una modificación o inhibición en la biotransformación de la motrigina, sino que ellos desarrollaron un modelo farmacocinético poblacional basado en estos modelos no lineales de efectos mixtos, donde vamos a caracterizar por una parte los parámetros o los efectos fijos, como el aclaramiento, que es parte de un modelo de uno o dos compartimentos, pero a la vez caracterizamos los efectos aleatorios que comprenden la variabilidad de la respuesta farmacocinética. Y la conclusión fue que entonces el aclaramiento de la lamotrigina no se relaciona de manera lineal, se relaciona de manera no lineal en función de estas principales dos covariables, el peso del paciente y la concentración de ácido valproico, ¿ya? Entonces, en el futuro, en el caso ideal, si uno quisiera hacer ya una optimización de la dosificación de la lamotrigina, idealmente deberíamos tener un modelo farmacocinético poblacional como el que se presenta en este artículo, pero alojado en un programa computacional que trabaje con el enfoque de tipo bayesiano, ¿no? Bien, para finalizar entonces tenemos muchos desafíos en cuanto a la caracterización de las interacciones farmacocinéticas. Creo que hay muchos tipos de interacciones que no están adecuadamente descritas porque desconocemos cuál es el proceso ADME en detalle de ese fármaco y cómo se ve alterado de manera cuantitativa ante la presencia de dos o más medicamentos. Por lo tanto, la realización de seguimiento farmacoterapéutico, la implementación de sistemas de farmacovigilancia activa o de unidades de farmacocinética clínica o monitorización de concentraciones de fármaco nos van a permitir ayudar a caracterizar de mejor forma estas interacciones que existen en la práctica clínica. ¿Bien? Bueno, estamos ya sobre la hora para la primera clase. Ahora corresponde realizar un receso, pero no sé si por el momento tienen alguna duda. Si no, podemos entonces hacer un receso y ya nos conectamos entonces a las 11:30. ¿Vamos a tomar la asistencia ahora? ¿O? No habíamos dicho, Nelita, que lo íbamos a hacer al término, o no sé si los chicos... Al término de esta sesión. Bueno. ¿Puede ser? Y ningún problema. Chicos, ¿podrían encender las cámaras? Así tomamos la asistencia inmediatamente. Gracias. Sí. Gracias. Vamos. Ya tenemos la primera. Gracias. Ya, algunos no tienen sus cámaras, así que no hay problema. Súper. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Maximiliano. Bueno, hacemos un receso y retomamos a las 11:30. ¿Hay que parar la grabación?